Bienvenido en el stand de Fenerstal, aquí en la exposición Expo Defensa Bogotá, Colombia. Tenemos la familia SCAR de los productos de fusiles de asalto, con el SCAR L556, el SCAR H762 y la última generación de SCAR, el SCAR subcompacto, arma obviamente muy compacta. El PR, fusil para francotirador, que tiene un alcance de 800 metros con una precisión de 1.5 MOA. Tenemos las ametralladoras muy bien conocidas y las más famosas del mundo, como la MAG 762, la ametralladora .50 QCB, cambio rápido de cañón pesada. Pasamos a las ametralladoras livianas. Minimi 762, muy bien conocida en los Estados Unidos con la denominación MK48, la Minimi 556, que puede ser M249 en los Estados Unidos o MK46. Solo para anotar que estamos con el último modelo de las Minimi, el modelo MK3. Ahora todos los tipos de armamento para colocar sobre vehículo. Tenemos la M3M colocada en su afuste para helicóptero, que viene a colocarse a la rampa trasera del helicóptero o la ventana o aún la puerta. El sistema Remote Control Defender con la M3, sistema con un mando que se ubica adentro del vehículo y por supuesto la ametralladora afuera, con todos los mandos adentro, la pantalla y el stick de control total del armamento. Contenedor para helicóptero, armamento lateral, tenemos aquí el RMP, con ametralladora M3P .50, capacidad 250 cartuchos, por supuesto el entero mando del sistema se hace desde el piloto, del cockpit del helicóptero, y 3 tubos lanzacohetes, incluido en el mismo conjunto. FN Herstal está también en el mercado de los sistemas non-letal con el FN303 y el FN303P, que lanza los mismos proyectiles de diferente color. Entonces el sistema no tiene cualquier distancia de seguridad. Se puede utilizar desde 0 metros hasta 50 metros con varios proyectiles, pintura lavable, no lavable y sin pintura. Todos los sistemas non letal de FN no pueden aceptar munición letal, son únicamente dedicados a la non letalidad. Bienvenido en CMI Defensa. Soy Sylvain Rollet, responsable de las ventas para la zona. Y es la primera vez que CMI tiene un stand en una feria en esta parte del mundo. Nuestro objetivo es de hacernos conocer en los países de Latinoamérica y tratar de proponer algunos productos a los ejércitos de los países de esta zona. CMI Defense es un grupo especializado en el diseño, en el desarrollo
y la producción de torretas para cualquier tipo de vehículo blindado. Es decir, que somos completamente independientes de fabricantes de vehículos de chasis. Así que podemos integrar cada torreta sobre diferentes tipos de vehículos, de ruedas o de cadenas. Por ejemplo, en Colombia, los que nos interese es participar en programas de repotenciación de vehículos militares. Cabe destacar el hecho de que CMI ha vendido casi 2.500 cañones de 90 milímetros en la zona, el cañón Mark III, a través de una empresa que se llamaba Engesa. Y ahora, por ejemplo, en el ejército de tierra colombiano son casi 100 vehículos del tipo Cascabel que montan una torreta equipada de este tipo de cañón. Y parece que podríamos tener una oportunidad para cambiar el cañón, para modernizar las torretas. Y eso es para el cañón de 90. Tenemos también, pienso, la posibilidad de incrementar la potencia de fuego de los vehículos de tipo Textron, que ahora montan una ametralladora de .50, pero tenemos en nuestra gama de producto una torreta no remotada que se llama la CPWS, que monta un cañón de 25 milímetros o de 30 milímetros y sería una buena elección para este tipo de vehículo. Como lo hemos visto durante el primer día, ahora el ejército colombiano, el Estado colombiano acaba de firmar un acuerdo de paz con las FARC, pero eso no significa que ya no necesitan ejército. Y por eso pienso que el ejército colombiano va a empezar un plan de transformación y la idea es de alcanzar un nivel de las armadas, de los ejércitos europeos o el ejército norteamericano. Y y lo que quiero decir es que CMI Defense tiene una experiencia de 200 años. Nosotros sabemos desarrollar una torreta, sabemos las dificultades que significa eso. Y por eso pienso que una buena elección sería de elegir a uno de los productos de CMI Defense y pienso más particularmente en la CPWS de 30 milímetros.